de la Vera Cruz. Hola, ¿qué tal? Hace 800 años tuvo lugar uno de los encuentros más fascinantes de la historia. Francisco de Asís viajó hasta Damieta, en Egipto, para encontrarse con el sultán Al-Kamil. En contra de la opinión de muchos, en nombre de Dios, habló con el sultán sobre Jesús. Fue un momento clave en la historia de los encuentros interreligiosos. Aquello inspiró a San Francisco y, en general, al mundo cristiano a explorar a través del diálogo las posibilidades de búsqueda de paz y de encuentro en nombre de Dios. La fe como punto de encuentro para la paz, para la relación fraterna entre creyentes, incluso entre creyentes de diferentes religiones. Frente a la amenaza de extremismos religiosos, se vuelve a subrayar la fe en Dios como principio para reconocer al otro como un hermano con el que compartir. Un inicio para afrontar los problemas del mundo contemporáneo, sus retos, sus avances sociales y tecnológicos. Entregarse por el Evangelio como causa de consolación para otros, como medio de encuentro fraterno con los otros, y todo ello en nombre de Dios, una entrega radical que en ocasiones puede llevar al martirio, porque el seguimiento de Cristo sigue moviendo la entrega por el Evangelio hoy a muchas personas. Comenzamos. Hoy en Haciendo Iglesia, encuentro de fraternidad. El Papa viaja a Emiratos Árabes Unidos y junto al imán Al-Azhar firma la Declaración de Fraternidad Humana, abriéndose una nueva página de la relación entre las religiones. Llega a Murcia la delegación de voluntarios de la UCAM que ha participado en las Jornadas Mundiales de la Juventud en Panamá. Allí han vivido una experiencia que no olvidarán nunca, muchas emociones que han reforzado su fe y que en algunos casos les ha cambiado la vida. El obispo de Panamá ha compartido con Haciendo Iglesia su agradecimiento por los voluntarios y algunas impresiones que le ha dejado la JMJ. La Jornada por la Vida Consagrada ha congregado a un gran número de religiosos en la Catedral de Murcia. De ellos ha destacado el obispo su radical entrega a Dios. Han sido hasta el momento 5 los encuentros entre el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar. En el último, celebrado hace unos días, protagonizaban un encuentro interreligioso y firmaban una histórica declaración sobre la fraternidad humana, un hito en las relaciones entre el cristianismo y el islam. Es uno de los gestos más importantes de los que hemos visto en el viaje apostólico del Papa Francisco a Emiratos Árabes. El lunes el Santo Padre rubricaba un pacto de fraternidad con el gran imán de Al-Azhar, que representa a los musulmanes sunitas. Ambos condenaron la discriminación de minorías religiosas en una región en la que los conflictos de credos están muy presentes. Juntos abogaron por desarrollar el papel de las religiones en la búsqueda de la paz. En su discurso, el obispo de Roma dijo que no hay violencia que encuentre justificación en la religión. Los dos líderes religiosos condenaban en este acto de forma rotunda el terrorismo y la violencia. Con ánimo riconoscente al Signore, nell'8º centenario dell'incontro tra San Francesco di Assisi e il sultano Al-Malik Al-Kamil, ho accolto l'opportunità di venire qui come credente assetato di pace, come fratello che cerca la pace con i fratelli. Volere la pace, promuovere la pace, essere strumenti di pace, siamo qui per questo. El documento que sellaron pedía el Santo Padre que sea objeto de estudio en colegios, institutos y universidades y se convierta en un símbolo del abrazo entre Oriente y Occidente. Tanto el pontífice como el gran imán pidieron difundir los valores de la paz y la hermandad humana y desterrar el extremismo religioso y la intolerancia. El Papa subrayaba la importancia de la familia y del sentido religioso como mecanismos de control de las tendencias individualistas. Se crediamo nell'esistenza della famiglia umana, ne consegue che essa, in quanto tale, va custodita. Come in ogni famiglia, ciò avviene anzitutto mediante un dialogo quotidiano ed effettivo. Esso presuppone la propria identità, cui non bisogna abdicare
per compiacere l'altro. El Papa Francisco ha sido el primer pontífice en pisar Emiratos Árabes. Su santidad era recibido el domingo por la noche por el príncipe heredero Mohammed bin Zayed, un gesto importante ya que antes de emprender el vuelo hacia Abu Dhabi, el pontífice había denunciado las atrocidades de la guerra en Yemen, en la que Arabia Saudí ha sido uno de los responsables de los bombardeos del país. Durante 2 días, la agenda del obispo de Roma ha estado repleta de actos religiosos. Uno de los más multitudinarios era la misa de despedida. El estadio de la ciudad deportiva de Zayed en Abu Dhabi explotaba en júbilo a la entrada del Papa Francisco. 120.000 almas de los distintos ritos católicos de la zona acudían para escuchar las palabras del pontífice. Son solo una parte de las 900.000 personas cristianas que viven en una región de mayoría musulmana. En su homilía, Jorge Mario Bergoglio hacía referencias continuas a la fraternidad. Invitaba a entender la vida como una historia de amor a Dios. Le beatitudini sono a loro una mappa di vita. Non domandano azioni sovraumane, ma di imitare Gesù nella vita di ogni giorno. Invitano a tenere pulito il cuore, a praticare la mitezza e la giustizia nonostante tutto, a essere misericordiosi con tutti, a vivere l'afflizione uniti a Dio. E la santità del vivere quotidiano, che non ha bisogno di miracoli y diseños extraordinarios. Añadía el sucesor de Pedro que las bienaventuranzas no son para superhombres, sino para aquellos que enfrentan los desafíos de cada día. No debe haber distinciones entre cristianos, todos son, decía, hijos de Dios. Una chiesa che persevera nella parola di Gesù e nell'amore fraterno è gradita al Signore e porta frutto. Chiedo per voi la grazia di custodire la pace, l'unità e di prendervi cura gli uni degli altri, con quella bella fraternità per cui non ci sono cristiani di prima e di seconda clase. En este sentido, el Papa saludaba al final de la Eucaristía a las distintas comunidades católicas locales, en plano de igualdad y sin distinciones. Il mio saluto affettuoso a tutti voi che avete partecipato, fedeli caldei, copti, greco-cattolici, greco-melchiti, latini, maroniti, siro-cattolici, siro-malabaresi, siro-malancaresi. Juntos, hermanos de la única familia humana querida por Dios, cerraba su intervención en un viaje apostólico lleno de sentido. The Holy Spirit. Y en busca de sentido, movidos por la fe y la ilusión de colaborar junto a otros jóvenes del mundo, una delegación de voluntarios de la UCAM ha participado de forma activa en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Panamá. Hace unos días han regresado a Murcia con la mochila llena de experiencias y con muchas emociones. No borran de su mente los recuerdos de aquello que han vivido y las palabras que han escuchado del Papa Francisco, que les ha hecho sentirse enormemente agradecidos. La vida de salvación que regala Jesús es una invitación a ser parte de una historia de amor que se entreteje con nuestras propias historias. Son palabras del Papa Francisco que bien pueden aplicarse a lo vivido por este grupo de voluntarios que ha viajado hasta Panamá para ayudar en la organización de la Jornada Mundial de la Juventud. Han sido 20 días de trabajo y también de convivencia. En su partida mostraban la ilusión del viaje que estaban a punto de comenzar. Las veces que he visto que he ido como a servir, ¿sabes? No a escuchar, al final me ha ayudado más a mí, ¿sabes? El poder servir a los demás, al final como que te sientes mejor, ¿sabes? Me siento realizada. Pues eso, que el servir a los peregrinos pueda ser al final una ayuda para mí y para los demás, porque al final dar la vida ahí por los peregrinos que han viajado, que llevan tantos kilómetros encima, al final tienes que esperarles con una sonrisa. Lo que se busca es que los jóvenes puedan tener un encuentro con Jesucristo. Y además pues todo lo que conlleva, conoces a jóvenes de todas partes del mundo. Y así ha sido. ¡Hey! ¡Papa Francisco! Lo que se sabe en el coro, vamos.
vivencias donde el esfuerzo y la dedicación iban de la mano de la fe y la ilusión que han podido experimentar. Una gran experiencia de iglesia la que allí han vivido, el encuentro con miles de jóvenes de distintos países compartiendo la misma fe les ha ayudado a reconocer una iglesia joven que mira al futuro con esperanza. ¡Saludad! Es que hay que sacar bíceps y piernas. Estamos haciendo para el servicio posterior. Para coger fuerzas de todo lo que vamos a hacer. Ahí está, saluda, Belén, saluda. ¡Hola! Ostras, mira qué futuro, o sea, vamos al mirador ese, por favor. Vale, la pequeña Panamá a nuestras espaldas. Aquí está el equipo A. Chavales, saludad. Panama Bike. Un grupo de voluntarios se ha desplazado también a esta Jornada Mundial de la Juventud para vivir momentos súper intensos y fascinantes aventuras. Ellos son el grupo de la Universidad Católica de Murcia. Recuerdos que tardarán mucho tiempo en olvidar. ¡Decir adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós, Panamá! En su regreso desde Panamá han vuelto con muchas vivencias. Al bajar del autobús que les traía de vuelta en su última parada, expresaban su agradecimiento y señalaban que nunca habían vivido una experiencia similar. Ha sido una experiencia única, donde realmente he podido tener un auténtico encuentro con Dios. Creo que todos los que hemos ido para allá hemos tenido nuestros momentos. Sin duda el viaje ha merecido la pena solo por esos pequeños momentos de sufrimiento donde hemos podido experimentar que Dios nos ha levantado y con una familia que nos ha acogido allí. Ha sido algo espectacular, hemos podido presenciar la gratuidad de las personas de allí de Panamá. Han llegado cargados de ilusión y de ganas de comenzar una nueva etapa en sus vidas. Para Juan Francisco ha sido su primera JMJ, una experiencia personal muy intensa que, según nos dice, ha cambiado el rumbo de su vida. La verdad que traigo el corazón muy abierto y sobre todo entregado mucho más a la iglesia que lo tenía antes. Ha sido un encuentro total con Cristo, con Dios y sobre todo el haber podido ver toda la multitud de jóvenes del mundo que se reúnen para una misma causa. La verdad que había momentos de mucha tensión, pero tensión buena para mí. Para ellos es complicado destacar un momento en especial de este viaje y quizás por eso todos tienen claro que no faltarán a las siguientes jornadas que se celebrarán en Portugal. Una experiencia que se traen a casa y que tiene como fin apoyar como voluntarios la organización de este gran evento que por primera vez organiza un país centroamericano. Hemos podido hablar con el arzobispo de Panamá sobre el trabajo de los voluntarios y sus impresiones sobre la reciente JMJ. Esto es lo que nos ha contado. A nivel personal, los sentimientos que tengo es de gratitud a Dios, y a Dios que se ha manifestado especialmente en la disponibilidad de este gran equipo que hizo posible la organización de la Jornada Mundial de la Juventud, y también a Dios porque sabemos que detrás de todo esto ha estado la mano de Él y se cumple aquello que nos dice la Escritura, que Dios puede hacer y quiere hacer grandes cosas en los pequeños, y por eso nuestra acción de gracia es a Él, que nos eligió, al Papa Francisco, que creyó que un país pequeño y una iglesia pequeña podía organizar un evento de tan gran magnitud, y sobre todo al pueblo panameño que después se ha volcado totalmente a hacer suyo este compromiso que teníamos como iglesia. Para mí, una de las grandes anécdotas que me tocó fue primero el día del Via Crucis. Fue un Via Crucis donde nos ayudó totalmente a meternos en el dolor y en el sufrimiento de cada uno de los pueblos que representaban. Otro grande momento
era ver el rostro. Yo no me cansaba de ver el rostro de la gente cuando el Papa Francisco los saludaba, ¿no? Y ese grito al unísono que no dejaban de manifestar la gratitud a Dios por ese momento. Estaba convencido que la gente no se podía creer que estaba con ellos el Papa Francisco. Otro gran momento que para mí personalmente como obispo me ha tocado el corazón fue la forma como el Santo Padre ungió el altar de nuestra catedral, ¿no? O sea, yo vi ahí, era la presencia del mismo Espíritu, donde el Papa con la palabra y los gestos creía en lo que estaba haciendo de ungir el altar. Primero, agradecer. No se puede concebir una jornada sin la presencia de los voluntarios. Para mí, personalmente, también uno de los grandes toques de Dios en mi vida lo he visto en los voluntarios, en ese desprendimiento, en esa entrega total. ¿Y qué le puedo decir a los voluntarios que regresan a sus casas? Que sigan siendo mensajeros de esta buena noticia, a través no tanto de las palabras, sino del gesto del servicio. Y descubrir eso que descubrimos todo, el gozo, la realidad de poder estar sirviendo a los demás y en los demás descubrir que servimos al mismo Jesús. Un cordial saludo y qué hermoso el título del programa, Haciendo Iglesia, porque la iglesia la vamos construyendo entre todos. Es el Espíritu que la lleva, pero somos cada uno de nosotros que vamos construyendo esa iglesia de Jesucristo y respondiendo a ese mandato que Él nos ofrece para construir esa iglesia en fraternidad, en unidad, en medio de la diversidad y sobre todo una iglesia al servicio de los más pobres, de los más necesitados, pero que va manifestando siempre el gozo y la alegría. Que sigamos juntos, no importa dónde nos encontremos, de los 5 continentes, la diversidad de lenguas, podamos ir construyendo la iglesia, porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Le agradecemos desde Popular Televisión la entrevista y saludo para este programa. La Iglesia reconoce el trabajo de los medios y los periodistas y lo recuerda cada año de un modo especial en la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Con este motivo, el obispo don José Manuel Lorca Planes invitaba a un desayuno a todos los medios regionales. Los medios, dice, son los contadores de la historia de la vida que nos rodea. El obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca Planes, ha homenajeado a los periodistas con motivo de la festividad de San Francisco de Sales. Ha descrito al sector como los cronistas de la vida que nos rodea. Estáis disponibles las 24 horas del día también a tantísimos acontecimientos de la historia no solo de la humanidad, sino también en este caso de nuestra región y porque vuestro trabajo es apasionante. También ha aprovechado para hablar sobre diferentes temas de actualidad y el tratamiento informativo que se les ha dado, entre ellos el caso Julen, el pequeño fallecido de Totalán. Estos acontecimientos la verdad es que son primero dramáticos y son situaciones que al principio no te haces preguntas porque te quedas solo en la aventura y en la tragedia, ¿no?, de la criatura. Las preguntas siempre vienen después y la situación es poco agradable, ¿no?, porque ya vienen a veces incluso conjeturas y historias. Yo no he querido entrar demasiado en las conjeturas o en dejarme llevar de los dimes y diretes. Para mí fue un acontecimiento muy doloroso. También ha mostrado su opinión sobre el tema de los abusos a menores dentro de la Iglesia. A mí se me estremece el cuerpo entero porque es una cosa dramática y es una de las cosas que no me gustaría que hubiera pasado nunca.
Otro de los asuntos de los que ha hablado Monseñor Lorca Planes es el de los desahucios. En su opinión, la Iglesia no hace distinciones a la hora de ayudar a todos aquellos que lo necesitan, independientemente de su creencia o condición. La entrega a los demás, que para el cristiano nace de un encuentro con Dios que nos cambia por dentro. El Evangelio de este domingo nos habla de ese encuentro y de la llamada personal de Dios a cada uno. Vamos a oír la reflexión de don José Manuel Lorca Planes. Muchos saludos, amigos. Ya estamos viviendo otra vez la semana intensamente con la liturgia, con la palabra de Dios. En esta ocasión veremos cómo Jesús pasa otra vez junto a ti y entra en diálogo contigo. Sus palabras calan hasta lo hondo del ser, porque el Señor te llama para algo, te pide que estés atento, que te pongas en camino, que le sigas. Otra cosa es la respuesta que tú le des. En la primera lectura de este domingo, en esta semana, veremos la vocación de Isaías y nos ofrece muchas pistas. Por una parte, se verá la gloria y la grandeza de Dios, del Altísimo, mientras que por otra parte comprobamos cómo nosotros nos sentimos débiles y frágiles y hasta nos tiemblan las piernas al contemplar nuestra pequeñez. Pero una brisa suave de misericordia entra en nuestra historia, en nuestro ser, para darnos la seguridad de vernos acogidos, queridos y enviados por Dios para anunciarle. Escuchemos el Evangelio de San Lucas, que nos sitúa a Jesús en un contexto de gente y de discípulos, especialmente al comienzo de su vida pública. El evangelista Lucas se ha detenido en estas cosas de una manera especial. Primero en la predicación a la gente, que lo hizo desde la barca, porque había tanta gente que pensó que el mejor púlpito sería ese. En segundo lugar, importante también la escena de la pesca milagrosa. Vamos a ver ahí la gracia y la fuerza de Dios, sentirla presente delante de nuestros ojos para que podamos reconocer al Salvador y que nadie nos pueda impedir esta gracia de sentir a Dios cercano, próximo, sentir cómo habla nuestro corazón y cómo el Señor espera nuestra respuesta. Un segundo momento importante fue el diálogo de Jesús con los discípulos, con los que serán luego sus discípulos. El Señor les pidió algo que parecía incomprensible, porque toda la noche habían estado faenando y no pescaron nada. Pero el Señor les dijo que vuelvan a echar las redes. Les plantea el reto de volver a faenar y estos le obedecieron. Su obediencia fue lo que les hizo ver el poder de Jesús y cómo cambian las cosas con su sola palabra, porque para Jesús ya no hay imposibles. Esta es una de las lecciones que vamos a aprender en esta semana. Para Dios no hay nada imposible. Con su sola palabra entra al corazón y lo cambia. Prepara tus oídos y escúchale. La llamada de Dios invita a una entrega total. Esto lo saben muy bien quienes se han entregado a la vida religiosa. Hace unos días celebraban la jornada de la vida consagrada. Conmemorando el día de la presentación del Señor, la Jornada de la Vida Consagrada se ha celebrado en la Catedral con la presencia de religiosos de distintas comunidades e institutos de vida consagrada de la Diócesis de Cartagena. Al inicio de la Eucaristía renovaban su compromiso de entrega radical. En esta jornada que lleva por lema Padre Nuestro, la vida consagrada, presencia del amor de Dios, renovamos nuestra respuesta a la elección de Dios y salimos al encuentro del Señor con la luz de la fe,
En la homilía, Monseñor Lorca Planes le recordó que los consagrados están llamados a una mayor radicalidad en su vida de fe y a estar más cerca de los pobres en los espacios de frontera. También hubo tiempo para el testimonio, como el que ofrecieron una oblata y una virgen consagrada. Somos de República Dominicana y Haití. Vivir entregados para llevar luz y esperanza a otras personas que lo necesitan. Conocemos ahora el movimiento Consolación para el Mundo, que ha celebrado recientemente un encuentro nacional en Castellón. Algunos de los participantes han querido compartir con nosotros su testimonio. ¿Qué te juegas? Con ese lema, el movimiento Consolación para el Mundo ha celebrado un 9º congreso en Castellón, con un objetivo. Vivir que somos consolación e intentar celebrar juntos pues nuestro carisma. El carisma de un movimiento que, nacido de Santa María Rosa Moles, en nuestra diócesis tiene su punto de encuentro en el Colegio de Nuestra Señora de la Consolación en Espinardo. El Colegio de Nuestra Señora de la Consolación es mi colegio de toda la vida, desde los 3 años hasta cuarto de la ESO, y en cuarto de primaria pues empecé yendo al movimiento, al MIC, y ya cuando me estaba terminando tercero o cuarto de la ESO ya fuimos más siendo monitoras. Es un movimiento laical dentro de la Iglesia, reconocido, y tiene pues diferentes etapas. Empieza después de hacer la primera comunión, y la primera etapa es el MIC, que significa Movimiento Infantil Consolación. Luego está la etapa del COM, que tiene varios niveles. Está el conocimiento, incorporación, crecimiento y opción responsable. Niños y jóvenes de esas etapas, procedentes de distintas zonas de España, se veían las caras durante el fin de semana para compartir el día del movimiento el 2 de febrero. El lema era ¿qué te juegas?, ¿no? Entonces nosotros, niños, jóvenes, adultos, nos queremos jugar con Jesús, ¿no? Y queremos jugar pues a construir un mundo mejor. Con esa finalidad participaban en pequeños grupos a través de dinámicas, juegos y momentos de reflexión. Tuvimos una pequeña reflexión donde se explicaba más o menos el lema que llevaba el Congreso, el que te juegas, y se conseguían ciertos objetivos. La velada de la noche la preparamos nosotros en Espinardo, donde hicimos muchos juegos y más animación, más bailes. Y ya luego al día siguiente, el domingo, hicimos una misa y luego se hizo una entrega de los pañuelos. Y de todo ello, del movimiento y de este congreso, me lleva a la gente que conozco allí, de que forman parte del movimiento de otros lugares. Y la reflexión y la fe, el carisma que se vive esos días. Compartir la fe que tenemos con otros compañeros y niños, y es bonito ver que todos compartimos y convivimos con lo mismo. Y bueno, me gusta bastante y por eso estoy en ello. Un modo de ser, cauces de consolación mediante la propia vida. Dar la vida. Muchos la han dado por el Evangelio e incluso hasta el martirio. En la iglesia de Santa María de Gracia, en Cartagena, se venera ya a los mártires vicencianos. El viernes pasado acogía la misa de acción de gracias por la inhumación de las reliquias de los beatos mártires vicencianos de Cartagena. Hace un año que fueron beatificados en el Palacio de Vistalegre de Madrid, en una ceremonia presidida por el cardenal italiano Angelo Amato. Se han exhumado todos los cuerpos de los cementerios donde estaban enterrados. Ya esos cuerpos ya son las reliquias de los mártires, que se han traído todas aquí a la iglesia de Santa María de Gracia. En la antigua capilla de los caídos, que se llama Capilla de los Mártires, se han colocado en urnas, 7 urnas que luego se podrán ver y que ya quedan expuestas a veneración pública. Fueron laicos y sacerdotes de la diócesis de Cartagena. Las reliquias de estos mártires del siglo XX descansan ahora en la iglesia de Santa María de Gracia de la ciudad portuaria. Y estarán en una de las capillas de la iglesia de Santa María y evidentemente estarán puestos a la devoción de todos, ¿no? Es una oportunidad grande también para acercarnos a la vida y al testimonio de unas personas que han puesto a Cristo en el centro de su vida y que, a pesar de las dificultades, pues han guardado en el corazón no el rencor, no el desprecio ni ninguna otra cosa que se parezca al pecado. Entre estos 7 cartageneros se encuentra Pedro Gambín Pérez, director de la Asociación de los Hijos de María, que fue encarcelado por negarse a la expulsión de las monjas de la Casa de la Misericordia, una celebración a la que también acudieron familiares de los mártires. Recuperar de alguna manera esta memoria tan extraordinaria de una persona que efectivamente era comprometido con los demás, comprometido con su pueblo, comprometido con su religión, con su fe. Es como
abrir una caja que estaba cerrada en el pasado y que realmente a todos nos llena de una inmensa alegría y nos reconforta. El acto estuvo presidido por el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, el obispo emérito de Burgos, Monseñor Francisco Gilellín, además del vicario de Cartagena y sacerdotes de parroquias cartageneras. También acudió José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, institución que restauró la capilla y financió las urnas donde ahora están expuestas las reliquias de estos mártires. Algo muy especial, ¿no? Pues yo soy vicenciano, o sea, desde muy niño, de los 3 años, educado en el patronato, con las hijas de la caridad, y son muchos años con ellas, y ahora la alegría de tener varios colegios, también que las hijas de la caridad nos confiaron, y haber colaborado con esta capilla, la de los caídos, ahora es la capilla de los mártires. Esta la rehabilitó la UCAM entera, la hicimos nosotros hace años, y el regalo de Dios ha sido que en este lugar pues ha sido un acierto que estén ubicadas todas las urnas con todos los restos de los mártires, ¿no?, de los beatos mártires vicencianos. La Eucaristía finalizó con una procesión claustral de las reliquias de los beatos hasta la capilla de los mártires, donde podrán ser venerados. Y llegamos al final de este programa. Hoy hemos hablado de fraternidad, de diálogo interreligioso, de juventud y esperanza, también de consolación, de entrega, de martirio. La vida de la Iglesia es así de rica, la llamada del Señor que nos abre caminos nuevos, horizontes que nos empujan a mirar esta vida con una esperanza que va más allá de las metas o dificultades de este mundo. Una llamada que se dirige a todos. Como decía el Papa Francisco en su viaje a Emiratos Árabes Unidos, las bienaventuranzas no son para superhombres, sino para aquellos que enfrentan los desafíos de cada día. Sean felices. Siente la Vera Cruz.